Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, continuamos compartiendo textos y reflexionando en torno a ellos. Textos que forman parte de Bhagavad Gita, una conversación trascendental entre la Suprema Personalidad de Dios y su querido devoto y amigo, Arjuna. Entonces estamos en el capítulo número 9, conocido como el conocimiento más confidencial. Y ayer, que fue el día que la llamada se interrumpió, habíamos abordado detenidamente el verso número 5 o el texto número 5 y habíamos descrito algunas de las cualidades del Señor Supremo que se explican en ese texto. Es importante detenernos en las cualidades del Señor Supremo porque en la medida que uno se detiene y reflexiona sobre las cualidades de Dios, entonces en esa medida suceden varias cosas. Lo primero que sucede es que uno va ganando en conocimiento sobre Dios. Lo segundo que sucede es que ese conocimiento te ayuda a ir meditando cada vez más profundamente y detenidamente en aspectos específicos de Dios. Cuando uno medita en un aspecto específico, entonces la meditación se vuelve centrada y es más fácil ganar en profundidad en la meditación. Y el tercer elemento importante es que ir reflexionando sobre aspectos en relación a Dios nos permite establecer una relación progresiva también con el Señor Supremo. Al final de ese verso número 5 decía, el Señor Supremo decía, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. O sea, el Señor explica a Él mismo que Él no es parte del mundo material. El Señor, como personalidad suprema, como persona suprema, no es parte del mundo material, no es material, no está hecho de energía material y no se encuentra presente personalmente en el mundo material. Entonces Él dice, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Yo vivo en un pueblo, en ese pueblo hay dos grandes ríos y uno de esos ríos es frío y entonces las personas mayores dicen que es frío porque tiene muchos manantiales de agua que alimentan al río. Si uno a veces cuando es muchacho, joven, uno es curioso y va por la orilla de todo el río buscando esos manantiales, o sea, lugares desde el cual brota agua que alimenta el río. Entonces uno puede ver que el río se va haciendo cada vez más estrecho, más estrecho. Y cuando uno encuentra uno de esos manantiales, ve que gran parte del agua que está en el río sale de ese manantial, pero ese manantial no está en el río. O sea, ese manantial no está en todo el río, en lo que se llama el río en sí. Sin embargo, todo el río sale de ese manantial. Ese manantial no es el río, pero el río depende o sale de ese manantial. Entonces eso podemos tomarlo como analogía o comparación para un poco comprender qué es lo que el Señor está diciendo. O sea, Él no forma parte de toda esta creación cósmica, pues en verdad toda la creación cósmica y la creación espiritual también, toda procede de su ser. Él es la fuente de la creación.
pero Él no está allí en medio de la creación cósmica. Está allí, pero en forma de sus energías, pero no como persona suprema. El verso número 7 dice, oh hijo de Kunti, al final del milenio todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. El Señor habla de la creación como un ciclo repetido, o sea, cada cierto tiempo determinada, todo lo que conocemos como creación material vuelve a ser disuelto por un proceso determinado y vuelve a quedar no manifiesta hasta que al cabo de otro tiempo específico vuelve a comenzar el proceso creativo. Y uno se podría preguntar que por qué vuelve a comenzar el proceso creativo, que por qué este ciclo repetido de creación, disolución y volver a crear. Vamos a recordar que en capítulos anteriores habíamos dicho que la creación material está poblada de almas espirituales que están en un estado de conciencia determinado y este estado de conciencia es un estado alejado del estado conocido como conciencia de Dios. Por tanto, esas almas espirituales en las cuales estamos incluidas nosotros no están en su estado original. Ellas están viviendo diferentes situaciones, sueños, deseos, apegos, sufrimientos, ¿verdad? En diferentes partes de diferentes universos. La finalidad o la meta última de esas entidades vivientes es que en algún momento regresen a su estado original de conciencia de Dios y puedan retornar a la morada original de la Suprema Personalidad de Dios, donde desempeñan actividades de intercambio amoroso con el Señor Supremo. Ahora, esas actividades de la entidad viviente van desarrollándose vida tras vida, encarnación tras encarnación. Pero mientras estas encarnaciones ocurren, el tiempo de los universos va transcurriendo también. Cuando llega el momento de la disolución, entonces vamos a ver que esa disolución va a ocurrir cuando aún innumerables entidades vivientes o almas espirituales todavía están enredados en el estado de conciencia material y por tanto no han sido liberadas o no han alcanzado el estado de conciencia de Dios. Eso quiere decir que cuando esa disolución ocurre, estas almas o entidades vivientes espirituales van a entrar en un estado de inconsciencia, por decirlo así. O sea, su conciencia va a quedar pausada, pero van a permanecer dentro de la energía material no manifestada. Y entonces, eso quiere decir que el Señor, en su amor infinito, va a tener, por decirlo así, todavía asuntos pendientes, porque criaturas que son partes del mismo todavía se están enredadas en la ignorancia. Entonces Él, a su debido tiempo, permite y estimula para que otro proceso creativo ocurra, estas criaturas vuelvan a tomar conciencia y sigan su camino evolutivo. Esa es la razón de que la creación ocurra una y otra vez, pues mientras queda entidades vivientes sumergidas en el sufrimiento y la ignorancia, entonces el Señor arregla las cosas para que ocurra otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y así hasta el infinito. O sea, esa es la misericordia del Señor. Entonces se dice, al final del milenio todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Aquí hay un dato importante al final de este texto. El Señor dice que al comienzo de otro milenio, o sea, de otro tiempo creativo, mediante mi potencia yo las creo de nuevo. El Señor explica directamente que la creación no es realizada directamente por Él como persona, sino mediante su potencia creativa.
Es la potencia creativa de la suprema personalidad de Dios quien se encarga de todo ese proceso creativo. O sea, la energía del Señor, una energía en específico, una potencia en específico, es quien se encarga de llevar a cabo todo ese proceso. O sea, vemos otra vez la diferencia existente entre la suprema personalidad de Dios y las infinitas energías de esa suprema personalidad de Dios. El verso número 8 dice lo siguiente: todo el orden cósmico está supeditado a mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente una y otra vez, y por mi voluntad al final es aniquilado. O sea, aquí se ve el Señor Supremo como supremo controlador, otra cualidad de Dios. Todo ocurre bajo la voluntad de Dios. O sea, no hay nada que ocurra fuera de su voluntad. Por ejemplo, hemos puesto a veces el ejemplo del rey, el presidente y el juez. Vamos a ver a un juez. Por ejemplo, un juez está dictando sentencia constantemente y por esas sentencias algunas personas están siendo multadas, otras personas están siendo encarceladas, otras personas están siendo absueltas, otras personas están siendo recompensadas con una herencia después de un litigio. Estamos viendo que muchas cosas están sucediendo por la acción de ese juez. Sin embargo, ese juez no tiene que ver con ninguna de esas cosas. Él simplemente está allí en su posición de juez, de acuerdo a la ley, da diferentes dictámenes y los diferentes agentes de la ley se encargan de cumplir esos dictámenes. Pero primero se necesita de la participación del juez. O sea, ningún proceso de esos puede ocurrir si el juez no está allí cumpliendo con su trabajo. Pero no es el juez quien lleva a cabo esos procesos, son los agentes representantes de la ley o representantes del juez. Entonces lo mismo pasa. O sea, debemos saber que detrás de cualquier suceso, existe la presencia o la voluntad del Señor. Esto, sin embargo, puede llevar a una comprensión errónea. Entonces uno podría pensar, bueno, entonces eso significa que todo lo que está ocurriendo es por voluntad directa del Señor. O sea, por ejemplo, el niño que murió de enfermedad que conmovió a tanta gente, esa fue la voluntad. O sea, Dios quiso que ese niño muriera. La guerra que está sucediendo entre tal país y tal país es la voluntad de Dios. O sea, entonces podríamos asociar por una interpretación directa que si todo ocurre por la voluntad del Señor, entonces eso significa que todo lo malo que está ocurriendo por voluntad del Señor. ¿Ok? Ahora, esta interpretación es una interpretación completamente errónea. Cuando se dice que todo ocurre por voluntad del Señor, significa que todo lo que está establecido desde la ley del karma, la gente que regula el karma, todo, absolutamente todo, viene o está atado o está dependiendo del Señor Supremo. O sea que nada puede ocurrir de manera separada de Dios. Pero esa ocurrencia de esos sucesos está determinada por ciertas leyes específicas en las cuales el Señor no se mete, porque la entidad viviente tiene algo que se llama grado de libertad de elección. La entidad viviente puede elegir, entonces las leyes específicas dentro del universo material explican que cada elección que la entidad viviente haga en cada momento de su existencia presente o las que hizo en el pasado van a tener una reacción, y esta reacción puede darse en diferentes momentos, puede ser inmediato, puede ser a corto plazo, a largo plazo o en vidas posteriores. Entonces debemos comprender que estas leyes están regidas por entidades vivientes muy elevadas o mahayanas, o sea, grandes almas, y estas grandes almas son representantes del Señor. Entonces, en ese sentido se puede decir que estas leyes ocurren por la voluntad del Señor. Ocurren por la voluntad del Señor y son controladas por el Señor, porque podemos comprender que
estas leyes las controla alguien que representa al Señor. Así que se puede decir que de forma indirecta las controla el Señor. Pero sin embargo, no se puede decir que directamente el Señor está presente en su control. O sea, Él no tiene nada que ver con ese asunto. La ley está allí. Y como usted desconoce la ley, usted simplemente ejecuta una actividad o toma una decisión. Después, a su debido tiempo, viene una consecuencia que va a traer otra consecuencia, que va a traer otra consecuencia, y así viene una complejidad de consecuencias. Entonces, eso es inquebrantable. O sea, usted por desconocimiento hizo o tomó una decisión que trajo una consecuencia desfavorable. Entonces usted no puede decir, no, mira, la culpa de eso es Dios. Es por la voluntad de ese Dios que yo en el accidente perdí la pierna. No, usted perdió su pierna porque en ese accidente ocurrió una reacción determinada que ya estaba prescrita por actividades antiguas de usted. O sea, a donde quiera que usted vaya, va a ver que todo termina en una determinada actividad o decisión que usted tomó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted no tiene conocimiento sobre cómo funciona el mecanismo, usted está a merced, usted está ciego frente a su destino. Usted no puede controlar su destino. Pero si usted aprende el mecanismo por el cual se va formando el destino, usted se hace el controlador cercano de su propio destino. La voluntad de Dios directa, ¿cuál es? La voluntad de Dios directa es la siguiente, que todas las entidades vivientes que están inmersas en el sufrimiento del mundo material regresen a él. Entonces, esa voluntad amorosa de Dios es llevada a cabo por diferentes representantes de Dios, no por Dios directamente. Y estos representantes de Dios encuentran el modo más asequible para ellos, según su capacidad y su tiempo, de hacer cumplir esa voluntad de que todas las criaturas regresen al Señor Supremo en un disfrute eterno e indescriptible. Ahora, muchas veces esas entidades vivientes administradoras y regentes de determinadas leyes encuentran que para ciertos casos la única manera que hay de hacer, o sea, que hay para que una entidad viviente comprenda la situación real en la que está metida en esta existencia material, es a través de hacerle ver la consecuencia de sus decisiones. Es como un niño pequeño. Un niño pequeño, muchas veces usted le explica algo y la mayoría de los niños no lo entiende. Sin embargo, cuando le sucede la consecuencia dolorosa o negativa de eso que usted le explicó, entonces lo entienden automáticamente y por sí mismos comienzan a reflexionar sobre el asunto. Entonces no se puede decir en ese caso que hay una maldad detrás de querer que eso suceda, sino más bien hay todo un proceso que es el último recurso que los administradores de las leyes universales emplean para que la entidad viviente, aunque sea por las reacciones terribles de sus propias actividades, a ver si logran aprender sobre el asunto de la existencia material y la presencia constante de la posibilidad de sufrir en esta existencia material. Esto es importante comprenderlo porque la voluntad de Dios lo único que tiene que ver es con el deseo siempre presente y amoroso de que la entidad viviente sea completamente feliz, pero la entidad viviente no puede ser completamente feliz fuera de su ámbito natural, y su ámbito natural es la existencia espiritual. ¿Ahora qué pasa? Las personas quieren llevarse bien con Dios, pero al mismo tiempo quieren disfrutar infinitamente en el mundo material. Y eso es una contradicción. O sea, el disfrute infinito e ilimitado en el mundo material no es posible por una simple razón, porque el mundo material es cambiante,
porque tu cuerpo material es cambiante y porque las circunstancias se están deteriorando cada vez más. Quieras o no quieras, va a llegar un momento en que en tu vida vas a tener que pasar por determinadas circunstancias que no van a ser felices ni placenteras. Entonces, es imposible que la voluntad de Dios, de que la entidad viviente sea feliz a plenitud, se pueda cumplir en medio del mundo material. La entidad viviente tiene que comprender eso y disponerse, desear trascender el mundo material. Pero mientras que uno no comprende esas cosas, entonces uno simplemente, ¿qué hace? Se entretiene buscando un culpable de todas las cosas malas que le pasan y llega a una conclusión rápida y lógica. Bueno, si todo ocurre por voluntad de Dios, entonces lo que malo, todo lo malo, el sufrimiento que estoy experimentando es por voluntad de Dios. ¿No? Dios permite que todas esas leyes del karma existen porque sus representantes las han establecido, pero su voluntad no es que tú sufras, esa está siendo tu propia voluntad. El sufrimiento, esto es duro escucharlo, pero el sufrimiento que tú puedas estar experimentando, el que yo pueda estar experimentando, es fruto de la ejercitación de nuestra propia voluntad. En esta vida o en vidas pasadas, de alguna manera tomamos determinadas decisiones o estamos siguiendo determinados patrones de conducta que de un modo u otro fueron creando las condiciones apropiadas para que ahora mismo estés pasando por cualquier situación, feliz o no feliz, por la cual estés pasando. Pero también sabemos que la ley del karma no es eterna porque es una ley material y por tanto sabemos que es una cuestión organizada. Y si es una cuestión organizada, la inteligencia nos dice, bueno, si llegas a comprender cómo funciona, podrás liberarte en gran parte de muchos de los sufrimientos que hoy estás experimentando o que has estado experimentando hasta hoy. Pero aún así, vemos que mucha gente comienzan a comprender la ley del karma, empiezan a, por su interés propio, tratar de evitar los sufrimientos, pero no se interesan en acercarse a Dios. Entonces usted puede evitar muchos sufrimientos. Usted se puede convertir en una persona muy inteligente y llevar una vida lo más placentera y próspera posible e incluso saludable. Pero si usted no deriva su atención hacia la relación con Dios, entonces usted debe saber que más tarde o más temprano usted volverá a incurrir en algún tipo de decisión o actividad que le va a traer algún tipo de sufrimiento en esta vida o en la vida futura, porque usted va a permanecer dentro del estado de conciencia material. Entonces hay dos formas de lidiar con la ley del karma. La primera forma de lidiar con la ley del karma es conocerla, porque yo estoy interesado en terminar con la mayor parte de los sufrimientos en mi vida y solamente obtener situaciones de gozo. O sea, esa es la parte desde un enfoque materialista centrado en mí. Yo estoy interesado en seguir en este mundo. O sea, yo quiero ser feliz, yo quiero experimentar esa dicha que las escrituras hablan, pero quiero seguir gozando de todas las cosas que el mundo material me está dando. Perfecto. Entonces esas personas se encaminan en el conocimiento de cómo funciona la ley del karma, pero no les interesa a Dios. Y la segunda manera es comprendiendo que al Señor Supremo, uno de los nombres de Dios, es el Señor del karma. O sea, el Señor Supremo es el juez supremo. Y eso quiere decir que como Él es completamente puro, como Él es completamente espiritual, si tú logras identificarte con Él, si tú logras relacionarte con Él, si tú logras pasar en presencia consciente de Él la mayor parte del tiempo posible y que cada vez esa presencia sea lo más nítida y lúcida para ti, entonces va a llegar un momento en que la pureza indescriptible del Señor va a ir destruyendo no solo tus reacciones kármicas, sino tu tendencia a cometer actividades desfavorables. Por ejemplo, la literatura está llena de rituales, remedios, rezos, promesas, etcétera, 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 para uno librarse de lo que la literatura llama las reacciones pecaminosas, los pecados
o las reacciones kármicas. Pero ha de saberse que la literatura también explica que ninguno de esos rituales, ninguna de esas oraciones, ninguno de esos, como le quieran llamar, te libera de la tendencia o de la semilla de la tendencia a cometer en algún otro momento esa misma actividad. Es, por ejemplo, acá cuando se va a preparar una tierra para cultivarla, a veces la tierra tiene mucha hierba. Y entonces se prepara, se quita toda la hierba, ¿verdad? Y se hace el sembrado nuevo. Pero vamos a ver que en cuanto llueve, brota nueva hierba. Y uno puede decir, ¿de dónde brotó? Claro, de la semilla que se quedó debajo de la tierra profunda. Porque usted quitó la hierba superficial, pero la semilla de esa hierba está allí. Porque ningún ritual, ningún tipo de mística, lo que ustedes quieran llamarle, quita esa semilla. Entonces usted quita el fruto de su reacción pecaminosa anterior, pero no quita la tendencia a volver a cometer esa reacción pecaminosa. En el capítulo número 3, Krishna explicaba esto, Arjuna le preguntaba, ¿por qué a veces tenemos la tendencia a cometer el acto pecaminoso aún sin quererlo, como si fuéramos obligados? Y Krishna le decía, eso es la lujuria. O sea, la tendencia. Entonces, si usted quita, usted se limpia de una serie de reacciones kármicas pendientes que le están haciendo sufrir, perfecto, ya se limpió de eso, usted ve que su vida mejoró, que todo se desestancó y usted comenzó a evolucionar en el sentido material, familiar, de salud, como usted lo quiera llamar. Pero, ahora, eso que usted hizo lo liberó, o sea, saldó su deuda, pero no transformó la tendencia que hay en usted de volver a quedar endeudado en el futuro. Usted en el futuro, más tarde o más temprano, va a volver a incurrir en determinadas decisiones y en determinadas actividades que le van a generar nuevas reacciones kármicas parecidas a las que ya se quitó. ¿Qué va a hacer entonces? Nada, volver a hacer el mismo ritual, volver a hacer las mismas oraciones, los mismos no sé qué, no sé cuánto, para volverse a limpiar. Pero después al futuro usted va a volver a cometer las mismas tendencias, porque la tendencia no ha sido destruida. Entonces, la primera opción de conocer la ley del karma e ir librándonos de ella por nuestros propios recursos, o sea, karma kanda, rituales que están en las escrituras u otros medios, sí, es la que la gente sigue cuando va a casa de un religioso, cuando en Cuba van a casa de un practicante, no sé, de santería, de otras cosas que le ayudan a hacer este remedio, a hacer este ritual, a hacer esta limpieza, a hacer este, como le dicen en Cuba, despojo, ¿verdad? Perfecto. Pero eso no destruye la semilla de la tendencia. Sin embargo, el segundo método, el método de comprender que el Señor es la pureza sublime, la pureza suprema, el comprender que somos partes de Él y por tanto si retomamos nuestra relación con Él se va a reactivar nuestra naturaleza pura. Entonces nosotros empezamos a pasar cada vez más tiempo con el Señor como persona, lidiar con Él, escuchar de Él, relacionarnos con Él, glorificarlo a Él, relacionarnos con personas que son devotas puras de Él. Si hacemos eso, entonces el fuego de la propia pureza del Señor va a ir incinerando no solo nuestras reacciones kármicas pasadas, que son incontables, no piensen que va a ser en un solo día, son incontables, sino las semillas de tendencias a esas actividades kármicas. Entonces, cuando esa transformación ocurre, usted no solo se queda libre de parte de su karma, sino que usted nunca más va a volver a cometer esa situación o esa actividad o a tomar esa decisión específica, porque la tendencia que lo guiaba a usted a eso ya no existe. Es como un alcohólico o un adicto, ¿verdad? Cada vez llega un momento en que quieres tratamiento, te tratan, te desintoxican el cuerpo, pero si la causa que te llevó a refugiarte en el alcohol o en la droga, ya sea un dolor
una depresión inconsciente, algo de vidas pasadas, todavía está en ti oculta. Entonces más tarde o más temprano tú vas a sentir la necesidad de recurrir a algo y refugiarte en algo. Y te vas a volver a ser adicto. Puede que no sea de una droga, puede que no sea del alcohol, pero vayas del juego, vayas del sexo, vayas de esto, vayas de aquello, vayas de robar, vayas de ser famoso, pero vas a sentir la necesidad de apegarte a algo. Porque la tendencia todavía está en ti. Nada, absolutamente nada, nada de lo que se encuentra en las escrituras como recomendación, nada puede destruir esa semilla de la tendencia. Solamente una relación progresiva, lúcida con Dios, a través de la adquisición del conocimiento adecuado, de las compañías adecuadas y de la práctica regulada, disciplinada, adecuada, es que esa tendencia puede ser completamente destruida de una vez y para siempre. Entonces, evidentemente, volvemos al punto donde el Señor Supremo es la respuesta a todo, pero esa respuesta no es cuestión de fanatismo, no es cuestión de rezar y rezar y rezar, no es cuestión de leer y leer y leer, no es cuestión de ir a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, no es cuestión de encender velas, 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 es cuestión de conocer a Dios, de desear conocer sobre el Señor Supremo, de desear restablecer nuestra relación con el Señor Supremo. Es cuestión de eso. Si usted hace todo lo demás, va a la iglesia todos los días, reza de rodillas 15 horas al día, hace ayunos los 7 días de la semana, se cuelga no sé cuántos pulsos, se hace la casa de madera sagrada, el piso lo hace de piedra sagrada, hace lo que usted quiera, practica, hace el feng shui, que si para el oeste, que si para el este, que si no, se baña 48 días en un río sagrado, va a los Himalayas, medita, va a todos los templos sagrados de India, de no sé dónde, del Tíbet, de Sudamérica, hace lo que usted quiera hacer. Pero si usted no se dedica a conocer al Señor Supremo, conocerlo en verdad, a tener la experiencia, a buscar sobre Él, a indagar sobre Él, después a meditar sobre esas cualidades, después a tener el deseo de experimentarlo en persona, usted no va a resolver ningún asunto. Usted se va a convertir en un gran religioso, muy famoso, un fanático y hasta puede que hasta un loco o una loca, que se va a creer muy angelical, muy santa y muy devota. Pero en verdad usted va a seguir en el mismo punto en el que estaba hace 25 años atrás. Es así, tienen que saberlo. Hay un texto que se llama Prema Vivarta, esto más o menos se podría traducir como la divina transformación de la vida espiritual. Y hay un fragmento de ese texto que dice lo siguiente, escuchen esto. Las escrituras consideran como actividades mundanas a todas las prácticas religiosas que estén despojadas de servicio devocional puro a Dios. Consideran como actividades mundanas a todas aquellas prácticas que no tengan como objetivo desarrollar el fervor devocional. Consideran como actividades mundanas a la renunciación o al desprenderse de lo material, si ese desprendimiento no proviene de manera espontánea de la inspiración devocional. Y consideran actividad completamente mundana a los sacrificios y rituales, si esos sacrificios y rituales van en contra de los principios del servicio devocional y no despiertan el amor y el conocimiento de Dios. Pero también debe saberse que esas mismas actividades, cuando están relacionadas con el servicio devocional, cuando están relacionadas directamente con una comprensión progresiva del Señor en su forma personal,
Entonces, dichas actividades se convierten en actividades espirituales deseables y son en verdad bhakti. Este es el veredicto de las escrituras reveladas. En Kali Yuga, estas actividades han caído al nivel de actividades materiales más deterioradas y degradadas de todas. Han perdido todo su significado espiritual debido a que actualmente todas esas actividades son realizadas por las personas, pero son realizadas sin verdadero bhakti, sin verdadero conocimiento y amor por Dios, porque en verdad la entidad viviente está viviendo ajena a la relación personal con el Señor, y por eso todas esas actividades son contrarias a los principios de servicio devocional puro. Eso dice el Prema Vivarta, y es un texto que simplemente se queda para reflexión. En las enseñanzas del Señor Chaitanya hay también otro fragmento de texto muy interesante. Se dice que el Señor Chaitanya, después que explicó ciertos elementos de mística y servicio devocional a Prakashananda Saraswati, entonces el Señor Chaitanya citó un verso de el Srimad Bhagavatam para ilustrar a este místico cómo el servicio devocional era el camino idóneo para alcanzar al Señor Supremo y purificarnos de todos nuestros anartas o nuestras impurezas. En ese texto se dice aquí en las enseñanzas del Señor Chaitanya. Este texto afirma, o sea, el Señor afirma que solo es posible comprenderlo a Él y acercarse a Él y relacionarse directamente con Él mediante la práctica del servicio devocional realizado con fe y amor. Es importante esto, fe y amor, pero usted no puede tener fe si usted no va aprendiendo cosas sobre Dios, porque entonces ¿en qué usted va a tener fe? O sea, la fe comienza cuando usted comienza a escuchar aspectos mínimos, aunque sea sobre Dios, de una persona que también tenga fe y tenga amor. El texto continúa diciendo, en realidad es únicamente el servicio devocional lo que purifica de forma definitiva al corazón del devoto y lo eleva hasta la etapa de comprensión definitiva, gracias a la cual, con fe firme, el devoto se dedica a rendir servicio amoroso al Señor Supremo por siempre y se aparta definitivamente de todo aquello que sea diferente al servicio devocional. Eso también se queda para reflexión de cada cual, pues yo no quiero dar mi punto de vista ni nada de eso, es simplemente para que cada cual lo tenga y lo reflexione. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, su misericordia sin duda está con nosotros, porque si la misericordia de Dios no estuviera con nosotros, nosotros no estuviéramos teniendo la oportunidad de encontrarnos de este modo, aunque sea, o sea, de manera virtual, en torno a los textos sagrados de las escrituras reveladas. De seguro, si estamos teniendo esta oportunidad, tanto yo como ustedes, es porque de alguna forma el Señor está siendo misericordioso con nosotros y nos quiere hacer entender algo y nos quiere llamar a la relación personal con Él y quiere que nos acerquemos y quiere que le conozcamos más allá de la teoría, de la filosofía, de los rituales, de las promesas, de las oraciones, de las historias. Quiere que le conozcamos de manera personal y que sintamos de manera personal su presencia amorosa en nuestra vida y que situemos también nuestra presencia de manera consciente y amorosa en la maravillosa vida que significa vivir en relación a la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna, que tengan todos un día lleno de amor y paz,
estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,